Ya vamos a comenzar con la presentación. Ya igual en un ratito me doy una pausa para aceptar a los que se hayan integrado posteriormente. Pero bueno, ya vamos a comenzar para que no se nos haga más tarde, para que puedan ir plasmando sus dudas y yo las iré resolviendo ya al final de toda la ponencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Solamente, Ale, ¿me podrías avisar si ahí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Ok, chicos, vamos a comenzar. Bueno, esta plática va a ser sobre la nutrición en el embarazo, que es una etapa muy importante y muy vulnerable a la vez de la mujer y claro, del bebé que se está formando. Primero voy a comenzar presentándome. Yo soy la licenciada en nutrición Elisa Benzor. Soy egresada orgullosamente aquí de la primera generación de nutriólogos de la UNADEM. Actualmente soy maestrante de salud pública en la Universidad de Guadalajara. Estudio también una licenciatura en psicología en la UNAM, también en su modalidad a distancia. Estoy por concluir ya en unas semanas mi especialidad en nutrición clínica pediátrica por el INCAP. También he realizado diplomados en nutrición materno-infantil. Ahorita les voy a platicar por qué este tema me encantó, me fascinó y estoy enamorada de la nutrición materno-infantil. También hice un diplomado en soporte nutricional en la enfermedad renal, que igual no es muy relacionado con la nutrición materno-infantil, pero era un tema que a mí me llamaba la atención porque, bueno, es una enfermedad muy delicada, ya lo sabrán nuestros compañeros, ustedes que están estudiando y que si ya les tocó ver las condiciones de enfermedad renal o, bueno, todas las enfermedades que puede haber relacionadas con el riñón, pues que son muy delicadas y requieren un tratamiento muy específico. También tengo un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria porque, como verán, me interesa la psicología y la nutrición, entonces decidí hacer un diplomado sobre el tema. Soy coach nutricional por el IBINE y pues he hecho cursos en relación a nutrición infantil, lactancia materna, tratamiento del paciente con obesidad, manejo higiénico de los alimentos, el abordaje no farmacológico de enfermedades crónicas y, bueno, los que se vayan agregando porque la verdad es que me apasiona mucho muchos temas de nutrición, pero claro, en especial nutrición materno-infantil. Yo comencé mi acercamiento con la nutrición materno-infantil porque estuve en unas estancias, mis estancias fueron en un hospital de ginecobstetricia del IMSS. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento con la importancia de la nutrición en el embarazo y la lactancia, porque era un hospital amigo del niño, que como sabrán, los hospitales amigos del niño promueven la lactancia materna. Entonces, yo me enamoré de ahí, de esa relación, me di cuenta de la importancia que hay dentro del embarazo a que hay una alimentación adecuada y tantas complicaciones y condiciones que se pudieron haber evitado si desde el principio del embarazo se lleva una alimentación adecuada. Entonces, desde ahí yo decidí que quería dedicarme a esa área. No sabía todavía que era un área de especialidad dentro de la nutrición. Yo pues estaba en quinto semestre, sexto semestre, y me puse a investigar y encontré que sí es un área y desde ahí decidí que iba a enfocarme a ella. Mis estadías así se llama en un hospital general del ISSSTE. Estuve también, pues fue un poquito como 7, 8 meses porque pues no es el año completo. También aprendí mucho, ahí aprendí en general condiciones de salud en general, ya no era enfocado a lo materno-infantil, pero también fue una muy bonita experiencia y bueno, por su parte estuve en la parte comunitaria y deportiva en una escuela preparatoria. Ya como mi experiencia laboral, a partir de que terminé la carrera, pues ha sido la consulta particular y pues soy docente también aquí en la UNADEM. Aquí hay algunos de mis alumnos que les mando saludos. Antes de empezar en sí el tema de la nutrición durante el embarazo, quiero platicar que la nutrición no solo es importante durante, es importante desde antes. Hay bastante evidencia que muestra que nutrientes como el ácido fólico, el yodo, el zinc, el hierro y también cuestiones como ácidos grasos omega 3 principalmente, influyen en la fertilidad de mujeres, como pues que hay un éxito en los resultados del embarazo. También se menciona que estos nutrientes deberían empezar a consumirse desde antes de la concepción. Y no solo es una cuestión por parte de la madre que debe empezar a cuidar su alimentación, sino también del padre. Más o menos, obviamente, la alimentación durante y antes del embarazo recae más en la madre, pero por ejemplo esta nutrición preconcepcional
se diría que 70% de importancia tiene la alimentación de la madre y 30% la del padre, pero el padre también influye mucho en estos resultados. Entonces, hay que evidenciar que los cambios tanto metabólicos y hormonales, tanto de personas que pueden tener niveles muy altos o muy bajos de grasa, pueden responder en lo que es la fertilidad de la persona. Estamos hablando de personas con obesidad o personas con bajo peso, tanto les digo, sea la madre o el padre los que tengan alguna de estas condiciones. Estos cambios se pueden ver afectados en la cuestión de la ovulación, claro, por parte de la mujer, o también el desarrollo de los espermatozoides. Hay mujeres que tienen problemas justamente por tener obesidad o bajo peso en relación con su ciclo, no tienen ciclos regulares, entonces ahí vemos ya un problema en la ovulación. Y del hombre puede ser el desarrollo en cantidad de los espermatozoides, pero algo muy importante que me parece a mí es la calidad de los espermatozoides, porque puede que tenga muchos, pero que estos sean espermatozoides débiles, que no estén bien formados y que, pues claro, no alcancen a fecundar un óvulo. Entonces, es también ahí la importancia de la alimentación. Ahora, vamos a pasar a lo que va a ser los temas que vamos a revisar el día de hoy. No se los voy a mencionar, los vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos a abordar todos esos temas para que vean que la nutrición en el embarazo es un tema muy amplio, muy amplio, y que muchos temas los vamos a tocar apenas así como ligeros, pero hay muchísima tela que cortar de la nutrición en el embarazo. Incluso hay temas que podríamos tomar en conferencias posteriores porque no podemos abordarlos tan profundamente como a mí me gustaría para esta ponencia. Bueno, voy a dar una pausa solamente para aceptar a los que se están uniendo en este momento. Y vamos a continuar. Me van plasmando sus dudas poco a poco, para que igual no se les olviden de algún tema que se queden con duda, lo van escribiendo. Muchas gracias. Sí, por favor, hay que desactivar el audio. Les digo, si está la cámara, yo no tengo problema, solamente el audio porque puede haber interferencia con el sonido que yo estoy, con mi audio. Entonces, todavía están a tiempo si quieren compartir la ponencia. De todas maneras, va a quedar grabada en YouTube, así que la van a poder checar de manera posterior. Pero, y aparte, hablando de eso, de esta ponencia, les hice un PDF para que tengan ustedes, les puede servir como material de consulta para cuando requieran, por ejemplo, que tengan una paciente que les llegue y que sea una paciente embarazada. Yo recomiendo, claro, una especialización o especializarse en el área, pero pues pueden llegar a tener una paciente, un familiar, una amiga que les diga, oye, hazme un plan alimenticio y es una mujer embarazada. Entonces, este material les puede servir de consulta. Igual, hasta para las materias que van a llevar en relación con nutrición. En el ciclo de vida 1 se lleva lo que es embarazo, nutrición pediátrica y nutrición, creo que en geriatría también, y evaluación del estado nutricional 2. Entonces, este material les puede servir para estas dos materias. Entonces, bueno, si ya no hay más gente que se está agregando, voy a continuar. Bueno, ¿cuál es la importancia de la nutrición en el embarazo? Es muy amplio, pero traté de resumírselos en estos temas. En el embarazo es una etapa donde hay un intenso nivel de desarrollo y de crecimiento por parte de este ser que se está formando. Entonces, no solo la nutrición importa, también influyen los medios ambientales, factores de la madre de consumo de sustancias, de económicos, etcétera. Pero bueno, uno puede influir, nutriólogo puede influir mucho en la condición de salud de la madre y del niño cuando se cuida desde un principio. Les digo, sería lo ideal desde antes, pero cuando se cuida desde un inicio del embarazo, su alimentación puede influir en muchas condiciones que ahorita estaremos viendo poco a poco. Yo creo que no hay algún momento de la vida que haya mayor beneficio de cuidar el estado nutricional como el embarazo, porque aquí no estamos cuidando a una persona ni estamos cambiando la condición de salud de una persona, sino de dos.
Aquí estamos cuidando a dos personas en un mismo tratamiento, en un mismo plan. Entonces, es por eso que algo que a mí me encanta porque beneficiamos a dos personas en lugar de una. Ahora, vamos a hablar de los cambios fisiológicos de la mujer gestante. Primero, pues es la ganancia de peso. Esto es lo más obvio, ¿no? Es algo que se ve físicamente y que está cambiando también de manera interna. Más o menos la composición de la ganancia de peso se ve como en esta imagen. El tejido mamario es aproximadamente 1 kilo. Evidentemente crecen las glándulas mamarias porque se preparan para la producción de leche para el bebé. La placenta es aproximadamente 1 kilo, líquido amniótico igual 1 kilo. El feto puede llegar a pesar, aquí dice de 3 a 4, pero a veces llegan a pesar hasta 2 kilogramos, un poquito menos, dependiendo. Pero un bebé saludable está aproximadamente entre 3 y 4 kilogramos. Los tejidos extrauterinos 1 kilogramo, el líquido tisular 1 kilogramo y pues la sangre adicional, porque aumenta el volumen sanguíneo, de 2 a 3 kilogramos. Entonces, en total, aproximadamente una mujer que empezó su embarazo con peso saludable aumenta de 12 a 18 kilogramos. ¿Cuáles son las adaptaciones del metabolismo? Pues bueno, hay una reserva grasa, que es un mecanismo compensador. Se altera aquí, ahorita lo vamos a hablar más específicamente, pero lo que es la tolerancia a la glucosa, produciendo lo que es la conocida diabetes gestacional, que como les digo, ahorita vamos a hablar más específico sobre ella. Y esta condición se produce en 2 a 3% de las mujeres embarazadas, más aquellas que tienen antecedentes de diabetes en su familia, sobre todo en la línea como cercana, como padres, hermanos, y mujeres que tienen obesidad también tienen riesgo, aunque no tengan una relación con personas con diabetes, incluso que ellas no tengan ninguna, ni siquiera estén diagnosticadas con prediabetes, pero las mujeres con obesidad tienen ese riesgo. También cambia lo que es el sistema cardiovascular, cambia su función durante el embarazo, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la tensión arterial, principalmente durante los primeros 2 trimestres. Aumenta también el volumen en la sangre, lo que les mencionaba. Hay una disminución en la concentración de hemoglobina y normalmente esto puede pasar de haber una anemia fisiológica, que no se debe confundir con lo que es la anemia por deficiencia de hierro. O sea, la anemia fisiológica es más bien por este aumento del volumen y una disminución en la concentración de hemoglobina, que es totalmente normal, pero ya otra cosa diferente es la anemia por deficiencia de hierro, que es una condición muy, muy, muy frecuente en las mujeres embarazadas. Y no solo de hierro, también la anemia causada por deficiencia de ácido fólico o de folatos. También disminuye lo que es la motilidad gastrointestinal, que es de esas cuestiones que producen gran cantidad de signos y síntomas en las mujeres embarazadas, ¿no? Principalmente esto es por el incremento de la hormona progesterona. Esto relaja el músculo del útero para permitir obviamente la expansión que va a haber y disminuye la motilidad gastrointestinal. Entonces, esto ayuda a una mejor absorción de los nutrientes, pero produce signos y síntomas y uno muy, muy común es el estreñimiento en la mujer. Estoy viendo que están entrando personas, entonces voy a aceptar rápidamente. Ok. Disculpen. También pues hay un cambio en el agua corporal. Durante el embarazo pues aumenta mucho, sobre todo por pues, obviamente el volumen de plasma y líquido extracelular y también de líquido amniótico. Entonces ya al final el agua total durante un embarazo puede ir de 7 a 10 litros. Cambios hormonales, yo creo que esto es muy, muy obvio. Aumentan mucho las hormonas presentes, sobre todo la progesterona, el estrógeno, hormonas, bueno, principalmente son esas. Y bueno, esas son las que regulan ahora sí que muchas condiciones del embarazo y que producen también muchas condiciones como las náuseas y otras afectaciones que sufre la mujer porque está totalmente su cuerpo, aún más yo creo que cuando es la adolescencia que hay muchos cambios hormonales, en el embarazo es una cuestión muy, 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 mucho más profunda en ese aspecto. Ahora sí, vamos a pasar cuáles son las complicaciones relacionadas a la nutrición. Primero, pues,
Con la ingesta insuficiente, obviamente cuando una mujer no se está alimentando de manera adecuada, puede aumentar el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer del bebé, claro, porque la mujer ni siquiera se está alimentando adecuadamente para ella, pues el bebé también va a nacer con muy bajo peso y esto lo puede poner mucho en riesgo, y defectos congénitos del mismo. Una de estas deficiencias es la anemia, como mencionábamos, de hierro o folato. Esta anemia pues justamente produce lo que son el parto prematuro, riesgo de infecciones después del parto, y también hay un riesgo aumentado de perder mucha sangre durante el parto, ¿no? Y esto pues ya pone en riesgo a la madre principalmente. Ahora, también hay condiciones relacionadas con la ingesta excesiva. La obesidad en el embarazo es un problema muy, muy común y muy grave, pues incrementa pues, los que son los riesgos obstétricos y neonatales, también el riesgo de padecer enfermedades como lo que son diabetes gestacional, la preeclampsia o eclampsia, enfermedades hepáticas no alcohólicas, los trastornos de coagulación. En el bebé puede haber macrosomía fetal cuando nacen demasiado grandes, el síndrome de distrés respiratorio, bebés con bajo peso para su edad gestacional. Aunque la mujer haya tenido obesidad, el bebé puede llegar a nacer con bajo peso. Esta es una condición distinta. También puede tener prematurez, malformaciones genéticas, y hay un aumento del riesgo de muerte fetal. Bueno, voy a platicarles de estas condiciones que son mucho más relacionadas con la alimentación, porque, por ejemplo, lo que mencionábamos de enfermedades hepáticas no alcohólicas o trastornos de la coagulación no son como las condiciones más relacionadas con la nutrición. Yo les vamos a abarcar las que sí nos competen, ¿no? Y las que queremos incidir para que no pasen. La diabetes gestacional es una intolerancia a los carbohidratos que se produce principalmente entre 1 y 14% de las gestantes. Esto puede variar, ¿verdad?, dependiendo de los países y las condiciones de salud, y también hasta la etnia, porque normalmente los hispanos somos aún más propensos a padecer este tipo de diabetes gestacional, las mujeres hispanas. Y bueno, hay factores de riesgo personales de diabetes. Esto aumenta si uno tiene riesgo no personales, antecedentes de la familia o uno por el estilo de vida. Hay un 33 a 50% de riesgo aumentado de padecer diabetes durante el embarazo. Como les mencionaba, población hispana, somos propensos a la diabetes en general. Antecedentes de familiares en primer grado, como mencionábamos, padres y hermanos. Incluso yo a veces considero también hasta los abuelos. Y bueno, antecedentes obstétricos previos, lo que sería un bebé con macrosomía fetal, partos múltiples, o que ya en un embarazo anterior se haya padecido diabetes gestacional. Según la ADA, la detección de la diabetes debe hacerse entre la semana 24 y 28 de embarazo, y a las semanas de 6 y 12 aproximadamente de posparto se debe volver a hacer un examen para detectar si se ha mantenido lo que es la diabetes, porque esto nos podría decir que la mujer podría ya quedarse con la condición de diabetes. Sí, la diabetes gestacional es una condición que se puede producir únicamente en el embarazo, aunque no se hayan tenido nunca antecedentes de diabetes ni en la familia, ni la persona, ni nada. Puede suceder durante el embarazo y ya después del parto que pasen los días y que ya no haya un riesgo de diabetes, pero también puede generar, o que les digo, que la madre ya tenga diabetes, ya sea diagnosticada con diabetes, o que más adelante en etapas posteriores tenga el riesgo también de llegar a padecer diabetes mellitus tipo 2. Bueno, este tipo de exámenes se hacen con otros diferentes a la hemoglobina glucosilada. Aquí más bien se hace, yo creo que las mujeres que están aquí que han tenido hijos no me dejarán mentir, que la prueba de curva de tolerancia oral de glucosa, que es tomar les dan como un frasquito con una sustancia que es muy, muy dulce, y las están evaluando en ciertas horas para ver cómo va esa curva de tolerancia. Esa es la prueba más común durante el embarazo. A ver, perdón. Es que oigo que se empiezan a entrar personas. Ok. Ahora, vamos a hablar de lo que es la hipertensión gestacional, la preeclampsia y lo que es en sí la eclampsia.
Los trastornos hipertensivos se presentan entre el 6 a 8% de los embarazos, siendo esta enfermedad una importante condición de morbimortalidad materna y fetal. Yo considero esta condición aún más grave que la diabetes gestacional porque al no ser controlada puede tener consecuencias. Ahorita les voy a contar. La preeclampsia es justamente esta hipertensión de recién comienzo que incluye también proteinuria después de la semana 20 de gestación. Normalmente es después de la semana 20. Y la eclampsia es la aparición de convulsiones o que se llegue incluso hasta el coma durante el embarazo después de la 20ª semana de gestación. En el parto o en las primeras horas después del puerperio. Yo les voy a contar una experiencia. Durante justamente mis estancias había una mujer que tuvo obviamente preeclampsia y eclampsia. O sea, pasó de la preeclampsia a la eclampsia. Estaba en coma totalmente. Estaba en su semana creo que 26 cuando comenzó, cuando cayó en coma la mujer. Y recuerdo con mucha tristeza esa condición porque no sabíamos, ¿verdad?, que si esta mujer se iba a recuperar. Ella necesitaba una nutrición enteral porque su sistema digestivo sí estaba funcional, pero pues ella estaba inconsciente. Recuerdo pues que siempre dentro de la preparación de todos los demás alimentos para los pacientes, pues iba siempre su sonda. Yo me enteré después ya fue el parto. El bebé nació muy bien. Eso es una muy buena noticia. El bebé nació muy bien, siempre había fisioterapeutas que iban y lo movían, estaba muy controlado por los médicos. La alimentación, pues tratamos siempre que fue una muy buena alimentación para ella y para el bebé. Pero pues de ella yo ya no supe más adelante qué pasó con ella, pero sí es una condición, les digo, para mí todavía es más grave que la diabetes gestacional, porque en esta condición sí puede caer la madre en coma, ¿no? De la diabetes incluso se pueden recuperar, pero esta sí puede llegar a tener mucho riesgo para la madre y el bebé. La obesidad se asocia mucho con la frecuencia de la hipertensión gestacional y obviamente eleva mucho el riesgo. Hablamos de que un incremento del índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado aumenta la prevalencia de la hipertensión en mujeres en edad reproductiva. Las mujeres que han presentado eclampsia e hipertensión arterial, en embarazos anteriores tienen mucho más riesgo presentarlo en posteriores y también el llegar a padecer ya de por vida hipertensión arterial. A ver, ok, es que oigo de repente como que se integran compañeros. Ahora quiero tomar un tema que no sé si han escuchado antes, que es la programación fetal. No lo voy a abordar de una manera muy profunda porque yo no soy experta en el tema, solamente quería mencionarlos porque es un tema muy relevante que está aconteciendo últimamente y que está saliendo cada vez más información y que es muy interesante. Les recomiendo que si después de esta plática les interesa el tema, busquen información, busquen artículos que estén saliendo sobre el tema. Y bueno, nomás lo quería mencionar, les digo, porque yo no soy experta, yo no podría dar una ponencia del tema porque incluye mucho genética y gente que domina el tema de epigenética en particular. Entonces, solamente lo quiero mencionar porque les digo, a mí me parece algo muy importante que está saliendo, evidencia que está saliendo hace muy poco. La programación fetal es un proceso de adaptación por el que la nutrición y otros factores ambientales alteran las vías del desarrollo durante el crecimiento prenatal, induciendo en esto a cambios en el metabolismo después del nacimiento del bebé y la susceptibilidad de los adultos a enfermedades crónicas posteriores. Es decir, que la alimentación y factores ambientales no influyen solamente durante el embarazo, sino después del nacimiento, incluso pueden incidir de manera positiva o negativa en un adulto durante toda su vida. Hay estudios moleculares que indican que la programación fetal puede ser explicada por la epigenética, como les mencionaba, y que esta serie de alteraciones pueden modificar el ADN y las histonas de la secuencia del ADN. Entonces, como resumen de lo que es la programación fetal, podemos resumir que la alimentación de la madre, como les mencioné ahorita, antes y durante el embarazo, influye en la salud no solo del niño en ese momento, sino cuando ya es un bebé y durante toda su vida. Y lo más interesante, lo que les quiero comentar aquí, es que se ha visto en estudios que esta alimentación de la madre, este cuidado que puede tener antes y durante el embarazo, no solo influirá en su hijo, sino en generaciones futuras.
incluso se dice de 2 a 3 generaciones futuras. Entonces, estamos viendo aquí que la alimentación, por ejemplo, si yo quisiera tener un bebé, mía no solamente va a influir en mi hijo, sino puede influir en mi nieto, bisnieto, hasta tataranieto. Entonces, les digo, es un tema muy interesante que está saliendo cada vez más evidencia y que nos puede hablar de la importancia de la nutrición desde ahorita para cuidar a mis futuras generaciones. Y bueno, compañeros, vamos a pasar ahora sí. Ya es la última vez que voy a revisar si tengo solicitudes, porque voy a entrar en la parte de evaluación del estado nutricional, que esto es algo que ya nos interesa para que vean cómo se evalúa a una mujer embarazada, cómo se calcula su gasto energético y estos temas ya para ustedes que son profesionales de la nutrición. Esta plática, claro, la diseñé más en particular para personas que conocen sobre nutrición. No es una plática que daría nomás así como a mujeres embarazadas, ¿verdad? No, realmente esta la diseñé para ustedes, así que vamos a hablar de la evaluación. Pueden irme dejando sus dudas. Ahorita veo, ya no hay más solicitudes. Ok, a partir de ahora ya no voy a aceptar más personas porque ya me voy a ir ahora sí directo a lo que más nos interesa, que es la evaluación y el cálculo en la mujer embarazada. Bueno, primero vamos a empezar por la antropometría. En el caso de las mujeres embarazadas, se debe evaluar el peso que tenía antes del embarazo. Esto es algo muy importante para ver si en el momento que llega con nosotros, que lo ideal sería que llegara a las pocas semanas de embarazo, pero a veces pueden llegar cuando el embarazo está mucho más avanzado, así que tenemos que evaluar si el rango de peso que ha subido durante ese tiempo es el adecuado. La mayor parte de la ganancia de la mujer gestante va a ser a partir del segundo trimestre. O sea, ya en segundo y tercer trimestre es donde van a aumentar más de peso. Entonces, se menciona que durante el primer trimestre no debe haber mucha ganancia, incluso tal vez ni siquiera hay alguna ganancia de peso. Como el primer trimestre es esa parte donde se tienen signos como y síntomas de náuseas, tienen vómitos, muchas cosas no se les antojan y todo, tal vez en ese momento ni siquiera hay una ganancia de peso, pero sí debe empezar a verlo ya sostenidamente durante el segundo y tercer trimestre. Vemos que las mujeres con bajo peso deben aumentar, las que iniciaron con un índice de masa corporal pregestacional con bajo peso, deben aumentar de 12 a 18 kilogramos. Normal de 11.5 a 16. Sobrepeso de 7 a 11.5 como máximo y obesidad de 5 a 9. Nuevamente en obesidad, únicamente el peso que debe aumentar la madre debe ser las otras condiciones como la placenta, el líquido tisular, el volumen de la sangre que está aumentado, pero en sí, y claro, el peso del bebé, pero en sí la madre ya no debería aumentar mucho de peso en sí, su ganancia de peso de ella. Entonces, aquí vemos los intervalos. No me voy a poner a detenerme a leer cada uno porque les digo, esta es una presentación que se las voy a compartir, pero para que vean que cuánto es la ganancia y así es como vamos a evaluar a la madre. Siempre tenemos que preguntarle cuál era su peso antes del embarazo. Esta es una imagen que les quise añadir. Como les decía, primero tenemos que evaluar cómo estaba su condición de salud, su condición de peso antes del embarazo, ver si el rango de peso que ha aumentado está acorde y en base a eso, pues ver si estaba en sobrepeso, bajo peso, ver si cuánto rango de kilogramos podemos aumentar en esa persona en particular. Pero ahora, ya cuando el embarazo empieza a avanzar, si se fijan, tenemos esta tabla que vamos evaluando si sigue manteniéndose en lo normal. Vemos aquí semana 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Podría haber embarazos de 42 semanas y algo, esos ya serían embarazos de más tiempo, pero bueno, son raros. Entonces, aquí vemos, estos son, como les digo, la parte de abajo son las semanas de gestación y la parte de un lado son el índice de masa corporal que la madre tiene en ese momento. Digamos que está en la semana 20, llega, evaluamos qué peso tiene, vemos si el peso, sacamos el índice de masa corporal y vemos si su peso corresponde con la normalidad, que sería la parte donde está la N, en lo que debería ser el peso de la madre. Si llega al 30, estamos diciendo que la mujer ya tiene sobrepeso. Ese sería el índice de masa corporal, les digo, en ese momento. Para evaluar cuánto debe subir, debemos sacar el índice de masa corporal, pero pregestacional.
Entonces, esto es para ya irle evaluando cómo va su aumento durante las semanas de gestación. Ahora, sobre los bioquímicos, esto va a depender mucho de cada mujer, pero en ciertas condiciones sería importante los siguientes exámenes, como lo que es cuando hay un riesgo de anemia, una biometría hemática, cuando hay riesgo de trastornos hipertensivos o diabetes gestacional, se puede requerir un perfil de lípidos. Algunas mujeres que tienen riesgo de hipotiroidismo requieren prueba de la función tiroidea. Exámenes de orina para evaluar glucosa en orina y proteinuria en las personas que podrían tener riesgo de preeclampsia o también diabetes gestacional. Y la prueba de tolerancia oral a la glucosa se solicita siempre en todas las embarazadas. Esto sí es una prueba ideal para cuidar y evaluar que no tenga este riesgo. Ahora, quería hacer una mención muy importante que como profesionales de la salud, en específico de la nutrición, podemos solicitar algunos de estos exámenes como referencia, pero el diagnóstico de condiciones no nos corresponde. Nosotros no podemos diagnosticarla a una mujer con anemia, aunque tengamos signos clínicos, aunque tengamos su biometría hemática y vemos que efectivamente está baja, aunque tengamos el bajo peso, aunque veamos efectivamente en su recordatorio 24 horas que no consume muchos alimentos de origen animal, en específico los que nos proporcionan hierro tipo hemo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todas las condiciones para sospechar que tiene anemia, pero nosotros no se la vamos a diagnosticar porque no cabe dentro de nuestras funciones como nutriólogos. Ellas tendrían que ir a un profesional médico que igual con todos sus exámenes él diagnostique y él suplemente. Esta es otra cosa muy importante. Quería mencionar sobre la suplementación porque hay un debate sobre si el nutriólogo puede suplementar o no. Yo, mi punto de vista muy particular, ustedes saben que aquí en México muchas cosas no están reguladas, lamentablemente. No hay muchas personas que son coaches de gimnasio, son figuras de internet que dan consejos nutricionales sin saber realmente lo que están diciendo, poniendo en riesgo la vida de personas. Y nos da coraje, ¿no? Porque eso es un deber del profesional de la nutrición. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros queremos tomar atribuciones que no nos corresponden. Nosotros suplementar, para mí, les digo, mi punto de vista particular es que el nutriólogo no está apto para suplementar. Nosotros nos enfocamos al tratamiento nutricional mediante la alimentación, pero la suplementación para mí sigue siendo un deber del profesional médico. Lo quería dejar en claro porque muchas veces a las personas les surge la duda y les digo, para mí es que no. Nosotros no tenemos esa función y bueno, les digo, muchas cosas no están reguladas, no hay ninguna parte donde diga si sí o si no, pero les digo, yo creo que por ética deberíamos dejarlo a manos del profesional médico. Esta es una pantalla más o menos de los niveles de diferentes de cuestiones que podemos encontrar en los exámenes, cuáles son los niveles normales de los bioquímicos, de la albúmina, prealbúmina, las proteínas, el balance urinario nitrogenado y así. Esto se los puse más que nada como información, no los voy a estar leyendo todos, pero es para que veamos más o menos los niveles en los que deben dar cada uno en los diferentes exámenes, porque les digo, podemos solicitar ciertos exámenes solamente para corroborar condiciones. Por ejemplo, lo que mencionaba, si sospechamos de una mujer que tiene anemia y que necesita un tratamiento enfocado a esa deficiencia de hierro, pues verificar justamente con diferentes tipos de pruebas. Ahora, los signos clínicos. Aquí esta monita me está tapando la imagen, pero bueno. Los signos más comunes durante el embarazo pues son gastrointestinales, como mencionábamos. Hay evacuación alterada, hay estreñimiento, hay diarrea, hay anomalías superiores como lo que es el reflujo, las náuseas, vómitos. También hay una saciedad precoz en cierta parte del embarazo, les digo, normalmente más enfocada al primer trimestre, disfagia, cambio del sabor de los alimentos. También puede presentarse algunos trastornos de la conducta alimentaria como lo es la pica, que es el consumo de sustancias que no son alimenticias, que pueden ir desde los ejemplos que aquí vienen como gis, papel, cenizas, jabón, pintura, son cuestiones que a la madre se le antojan por alguna razón. Normalmente se relaciona como a la deficiencia de hierro, pero pues claro, este tipo de sustancias, principalmente como cosas como pintura, como ahí viene, que podrían ser cosas todavía mucho más graves,
pero pues ponen en riesgo la salud de la madre y del bebé al exponerlo a intoxicaciones o parasitosis. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y también hay edema, que antes era relacionado el edema como un signo de preeclampsia, pero se ha demostrado que muchas mujeres sin tener este tipo de complicaciones presentan edema, porque bueno, en el embarazo hay una retención de líquidos también, pero pues debe valorarse en cada mujer cuál es la causa de esta retención de líquidos. Esta es una historia clínica nutricional especial para el embarazo. Se las quería añadir para que la tengan. No es mía, yo la compré cuando yo era estudiante, se la compré a una chica que vendía diferentes tipos de tablas. Entonces, no se las puedo pasar, pero pueden copiar la información. Realmente no es muy difícil. Si se fijan, se hizo en Excel. Entonces, simplemente es a una historia clínica que ustedes en algún momento de la carrera tienen que hacer una historia clínica. Simplemente la pueden copiar y añadir ciertas cuestiones que son diferentes a las historias clínicas de pacientes normales, para que tengan su historia clínica de embarazo. Si se fijan, principalmente en las cuestiones de la primera parte no son muy distintas. Cambia más en las partes de los aspectos ginecológicos, que ustedes le pueden poner de otra manera. Cuál fue, si ha tenido otros embarazos, en qué semana está de embarazo, la última fecha de la menstruación, para calcular bien las semanas de embarazo. Si ha tenido abortos, si aquí no lo dice, pero también es una parte si tuvo otros embarazos, si fue parto natural o fue cesárea, si padeció anteriormente preeclampsia, eclampsia, en qué trimestre, diabetes gestacional. Y bueno, también algo muy importante es si dio lactancia en su embarazo anterior. Bueno, para mí es algo importante. Y bueno, los que son ya los indicadores dietéticos, que es la parte que obviamente más nos interesa. Al igual que cualquier otra paciente, la mujer embarazada pues requiere encuestas tipo el recordatorio 24 horas para evaluar justamente su consumo y la frecuencia de alimentos. Esta información pues nos arroja no solo si la cantidad que está consumiendo de alimentos es la adecuada para ella que está en el embarazo, sino también la calidad de estos, ¿verdad? Porque en el embarazo tenemos que cuidar mucho la calidad. Justamente para verificar que se está aportando, por ejemplo, el hierro, en especial tipo hemo, vamos a evaluar si realmente consume los alimentos de origen animal suficientes para que le aporte este tipo de hierro que sabemos que es más biodisponible o que se absorbe mejor, de calcio, de ácido fólico, de fibra, el aporte proteico, claro, que es muy importante, los ácidos grasos 3 y 6. Tenemos que ver también, analizar este tipo de encuestas para ver si la mujer está consumiendo lo que es la ingesta diaria recomendada y verificar también el consumo de agua, que debe estar aumentado entre 2 a 2.5 litros en el embarazo. ¿Por qué? Porque justamente por la alimentación y por todos los procesos fisiológicos que están sucediendo, la mujer requiere un aumento elevado de agua, pero tampoco no van a ser 4 o 5 litros, simplemente es un rango un poco más elevado de lo habitual. Ok, nomás quería ver si había más gente. Okay. Bueno, esta es otra tablita de valores de referencia de lo que son la ingesta diaria recomendada de vitaminas para la población mexicana. Abajito van a ver que le estoy poniendo las referencias de todo. Este lo encontré en el libro de Nutrición Clínica de Telles. De ahí saqué esta tablita, si no mal recuerdo. Como verán, bueno, aquí viene para todos los grupos de edad y también diferencia entre hombres y mujeres, que también ahí cambia un poquito lo que requerimos de diferentes vitaminas. Pero en el embarazo veremos acá abajo, por ejemplo, de vitamina A, que está aumentado a 640. Está casi al final el aporte para la mujer embarazada. Nomás quiero saber, ¿sí me siguen escuchando? Sí, sí te escuchamos. Ok, perfecto. Gracias, Ale. Muy bien. Entonces vemos que ciertas vitaminas, claro que están aumentados. Hay cuestiones que son las mismas, no requiere un aporte aumentado en el embarazo de muchas cosas. Entonces vemos que se sigue manteniendo, por ejemplo, las mujeres de 19 a 30 o embarazadas, el aporte de vitamina K sigue siendo el mismo. Pero, por ejemplo, aquí lo que es la tiamina sí está aumentada para una mujer en el estado de embarazo, riboflavina, niacina.
¿Ok? Entonces, bueno, nomás se los pongo, no vamos a mencionarlos todos, pero para que los tengan ahí de referencia. Esta es otra tablita, pero ya más relacionada con los minerales. Como vemos, por ejemplo, aquí hay una observación. Las embarazadas tienen lo mismo que una mujer de 19 a 30 años, incluso tienen menos que una mujer que está ya en la edad adulta, adulto mayor. ¿Por qué? Bueno, un adulto mayor sí requiere más cantidad de calcio porque puede llegar a padecer osteoporosis, ¿no? Como sabemos, es un riesgo a cierta edad. En el crecimiento también es una edad donde los niños que están todavía niños o adolescentes requieren un aporte, por ejemplo, en esta edad, de calcio. El embarazo sí requiere un aporte de calcio, pero que requiere que se asegure que hay ese aporte de calcio, es lo que quería decirles. Nosotros, yo creo, no podríamos decir que consumimos toda la ingesta diaria recomendada de todos los nutrientes todos los días, ¿no? O sea, realmente yo creo que algunos días sí lo cumplimos, algunos ya nos pasamos, muchos días no cubrimos con los requerimientos diarios en nuestra alimentación, porque pues realmente podemos estar midiendo todos el aporte de todos los vitaminas y minerales para saber que sí lo estamos cumpliendo. Pero en la embarazada, aunque parezca menos, realmente la importancia aquí es cubrirlo siempre, porque lo necesita sí o sí. Entonces, les digo, aunque venga menos, no significa que al contrario, sí lo requiere y por eso se suplementa también el calcio, porque requiere que todos los días sí cubra con ese aporte. Entonces, vemos, por ejemplo, donde está el hierro, está aumentado en el embarazo, por eso también se suplementa. Y bueno, otros nutrientes también como el yodo y el zinc, que también son muy importantes en el embarazo, ahorita lo vamos a estar hablando. Ahora, vamos a hablar ahora sí, vamos a pasar a lo que es el cálculo dietético en la mujer embarazada. Perdón, es que ya me dio sed. Bueno, hay un mito que se difunde y que yo creo todos lo escuchamos en algún momento, que es que la mujer embarazada debe comer por 2. Y no. Imagínense una mujer que consume 1.800 calorías al día, que tuviera que aumentar durante todo su embarazo a 3.600 calorías. Simplemente no va a poder comer tanto, va a llegar a padecer obesidad, va a tener riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, etcétera, etcétera. Entonces, no, este es un mito que debemos de ir ya que se vaya retirando del decirle a las mujeres, ay, si estás embarazada, comes por 2. No, porque realmente las calorías que aumentan, ahorita lo iremos viendo, son poquitas, no están al doble, no son tantas. Entonces, vamos a empezar con cómo se haría un cálculo dietético de mujer embarazada. Tengo que decirles, así como les mencionaba yo a mis alumnos, que no hay una sola fórmula, una sola manera de hacer bien un cálculo. Uno puede tener su manera, otro nutriólogo tiene otra forma de hacer el cálculo. Hay muchas maneras de hacerlo correctamente, por eso hasta hay rangos en diferentes cosas. Hay rangos que puedes brindar de macronutrientes, hay rangos en los que te pueden quedar las calorías, hay rangos para todo. Entonces depende mucho y no sé si se han fijado que la carrera de nutrición tiene que ver mucho también con el criterio del profesional de la nutrición. Les digo, no va a haber una sola manera de hacer bien un plan. Habrá planes que igual no queden bien porque no entran dentro de lo adecuado, pero hay muchas maneras de hacer bien un plan. Entonces, yo les diría que para hacer el cálculo, así es como lo hago yo, usaría cualquier fórmula que sea, por ejemplo, OMS, Harris Benedict, Valencia, pero no utilizaría Mifflin porque Mifflin es una fórmula restrictiva y no queremos restringir calorías en una mujer embarazada. Si está en peso bajo al comenzar su embarazo, primero lo que yo haría es hacer un cálculo de peso ideal para, ahora sí, con una fórmula que yo elija, calcular su gasto energético total. Si está en peso normal, con ese peso sacamos el gasto energético total. Si está en sobrepeso u obesidad, es muy importante que usemos ese peso para sacar su gasto energético total. No vamos a quitar calorías, no vamos a usar Mifflin y no vamos a sacar peso ideal para una mujer embarazada. ¿Por qué? Bueno, ahorita les explico. En el caso 1 y 2 de peso normal o peso bajo, vamos a sumarles entre 200 a 300 calorías al día. O sea, además de su gasto energético total, sumamos 200 a 300 calorías.
Al número 3, que es sobrepeso, obesidad, no les vamos a sumar estas calorías. Esta es una manera que yo lo dejo. Yo le dejo únicamente su gasto energético total. No vamos a hacer un plan restrictivo para una mujer que está embarazada y que tiene sobrepeso, obesidad, porque esto compromete su salud y la del bebé. Entonces, lo que haremos más bien es mantener su peso, pero evitando que suba de más, o sea, evitando que ya suba más de lo que ya ha subido, sino manteniendo ese gasto energético para que termine el embarazo con ese peso. Pero les digo, ponerla a dieta en el momento del embarazo, a pesar de que la obesidad y el sobrepeso pueda traer complicaciones, no es nada recomendable. La repartición de los macronutrientes, pues bueno, realmente es muy similar a una persona normal. La ingesta de los hidratos de carbono debe aportar entre el 45 y 60%. Las proteínas deben cubrir las necesidades pues, del crecimiento tanto del bebé como de la placenta y tejidos maternos. Y va también de un rango, esto sí depende mucho de la madre, pero de 10 a 20%. Yo sugiero que la proteína, principalmente en muchos casos como el embarazo, por ejemplo, o en niños, adolescentes, no se calcule con porcentajes, sino mejor calcular gramos por kilogramos de peso. En el caso de la mujer embarazada, les digo, depende mucho del caso y de su criterio, pero va de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. Y lípidos, el rango va de 20 a 30%, cuidando, aquí es muy importante cuidar el tipo de lípidos. Vamos a dar preferencia obviamente a los poli y monoinsaturados y vamos a reducir mucho lo que son las grasas saturadas, el colesterol, sobre todo el LDL, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho aquí la calidad de los lípidos principalmente. El rango puede ser, les digo, ese que vemos, el que usamos para mucha gente, pero vamos a cuidar que haya ese aporte extra porque aparte dentro de los poliinsaturados tenemos lo que es el omega 3, 6 y esos son muy benéficos para el desarrollo del bebé. Ahora vamos a hablar justamente de los nutrientes importantes. Muchos de estos nutrientes se obtienen mediante la alimentación equilibrada y variada, ¿no? Pero en esta etapa del embarazo es muy importante la suplementación de muchos de ellos. Y claro, para asegurar ese aporte que les mencionaba, que siempre hay ese aporte y su correcto metabolismo. Yo les quiero platicar aquí que cuando una mujer no está recibiendo el suficiente calcio, por ejemplo, mediante su alimentación, y que tal vez tampoco está tomando su suplementación, el organismo siempre le va a dar preferencia al bebé. Entonces va a tomar las reservas de la madre, en el caso, por ejemplo, del calcio, y lo va a usar para el desarrollo del bebé. La madre puede llegar a descalcificarse por esta cuestión. Entonces es muy importante asegurar el aporte de este mineral. Al igual del hierro, si la madre no consume los suficientes alimentos con hierro, en especial como mencionábamos tipo hemo, el organismo le da preferencia al bebé, la madre puede llegar a tener anemia, que pues, les digo, es muy común porque si no se cuidan la alimentación y no están siendo suplementadas, puede suceder y es muy común verlo. Así que, aparte, cuando la madre ni tiene reservas de estos minerales, pues también el bebé llega a sufrir las consecuencias de estas deficiencias. Y bueno, hablando del calcio, aunque los cambios hormonales pues dan lugar a aumento de la absorción y captación del mineral, se recomienda aumentar a 600 miligramos al día la ingesta de calcio en la segunda mitad del embarazo, aumentando, por ejemplo, lo que son las ingestas de lácteos. Como verán, hay autores que no se ponen de acuerdo. De muchos ingestas diarias recomendadas, ahorita veíamos 1000 miligramos al día y aquí nos dice que debe ser 600 miligramos, pero esto dice aumentarlo, ¿no? Aumentar 600 miligramos a lo que ya debía consumir la madre. Entonces, les digo, siempre van a encontrar, algo que también les decía a mis alumnos, van a encontrar que no siempre van a coincidir los autores, no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo que debería ser el aporte diario de vitamina C, que es como la vitamina más común y de la que más se habla. Entonces, si no se ponen de acuerdo cuánto debe ser el aporte de vitamina C diario recomendado, por ejemplo, para un niño, pues difícilmente en otros minerales vamos a encontrar cuál es la ingesta diaria. Debe ir en rango, les digo. Todo es al criterio de nosotros. Debemos de evaluar qué es la información que encontramos en diferentes fuentes confiables y decir, ok, esto va a ser el aporte con lo que yo lo voy a dar mediante un tratamiento alimenticio. Y bueno,
El hierro, están incrementados las necesidades durante el embarazo porque debe aumentar la masa eritrocitaria y para la unidad fetoplacentaria, así como para compensar esas pérdidas de sangre que va a haber durante el parto. Entonces es muy importante. Chicas que pueden llegar a padecer anemia durante el embarazo tienen riesgo, como ya mencionaba, de perder mucha sangre y que se complique su condición de salud. El yodo es un mineral también muy importante y que casi no se menciona cuando hablamos de nutrición en el embarazo. La deficiencia de yodo durante el embarazo causa hipotiroidismo fetal y lo que conlleva a alteraciones como cretinismo, puede haber un aborto, anomalías fetales y sordera por parte del bebé. Entonces, las hormonas tiroideas son críticas para el desarrollo y la maduración del cerebro del bebé que se está desarrollando. El zinc, también muy importante, que al igual que el yodo casi no se menciona. Dietas muy bajas en zinc pueden afectar con un retraso en el crecimiento intrauterino, puede haber un parto prematuro, alteraciones de la conducta y la capacidad del aprendizaje del niño. Les digo, no en ese momento, el bebé puede parecer totalmente normal, pero durante su crecimiento se va a notar este tipo de alteraciones que estaban relacionadas con la alimentación desde el embarazo. Ok, ahora vamos a hablar de las vitaminas. El ácido fólico, ¿no? El más mencionado, la vitamina B9. Pues bueno, esto se conoce desde hace muchísimo, que el ácido fólico, la deficiencia, puede generar lo que son los trastornos o malformaciones congénitas por falta total o parcial del cierre del tubo neural. Entonces, esto ya está más que evidenciado, esto es algo que se suplementa para evitar justamente ese tipo de deficiencias y de malformaciones. La vitamina A pues es muy necesaria para el desarrollo de huesos, el crecimiento y mantenimiento de uñas, cabello, esmalte de dientes, vista y piel sana, y previene también infecciones. Vitamina C, ayuda a prevenir el estrés oxidativo y su suplementación es importante, sobre todo para disminuir la incidencia de lo que es la preeclampsia, el crecimiento intrauterino retardado también, la rotura prematura de membranas, y también es muy importante la vitamina C para mejorar la absorción y la biodisponibilidad del hierro justamente que queremos que sea bien utilizado por el organismo. Es muy importante el consumo de vitamina C. Ahorita vamos a hablar de unos consejos que doy justamente sobre el tema. Y bueno, vitamina B12, últimamente han salido estudios que demuestran que los niveles maternos de esta vitamina son un factor para justamente las malformaciones congénitas. La vitamina B12 se encuentra exclusivamente, lamentablemente, en alimentos de origen animal. Entonces, este nutriente se convierte en un nutriente muy crítico para mujeres que están en estilos de vida veganos o vegetarianos. Pero claro, no es como que tengan que empezar a consumir alimentos de origen animal, sino que se tienen que suplementar. Incluso muchas veces los veganos y vegetarianos están suplementados desde antes, ¿no? No solamente en el embarazo, pero claro, si no lo estaban antes, el embarazo es una etapa en la que tienen que estar suplementados las mujeres que tengan estos tipos de estilos de vida. Y bueno, la vitamina B12, esta vitamina, cuando hay una deficiencia, se asocia a problemas en el metabolismo del calcio, tanto en madre como en hijo, un retraso también del crecimiento intrauterino, raquitismo, hipocalcemia y bueno, alteraciones también en el esmalte dental. Ahora, vamos a hablar de qué alimentos tenemos que restringir o moderar un poco en la madre. Los más comunes que se hablan, ¿no? Alimentos con gran cantidad de mercurio. Los mariscos pues son muy buena fuente de proteínas, también de ácidos grasos omega 3 que son importantes en el embarazo. Y pues claro, estos favorecen el desarrollo neuronal del bebé. Pero algunos pescados que son demasiado altos en mercurio podrían dañar también el sistema nervioso del bebé que está en desarrollo. Entonces aquí les pongo una imagen de los pescados que tienen un contenido muy bajo de mercurio, que se pueden consumir. Los que tienen un contenido bajo, o sea, no es muy bajo como las anteriores, pero igual se pueden consumir durante el embarazo. Y los que, por ejemplo, tienen ya un contenido alto, que no se deberían de consumir más de una porción por semana. Y los que sí de plano no deberíamos de consumir por su muy alto contenido de mercurio. ¿Qué otras cosas no debería consumir una mujer embarazada? Pues alimentos mal cocidos, alimentos sin pasteurizar,
donde hay una dudosa higiene en la preparación. Esto porque las intoxicaciones o infecciones por alimentos ponen en riesgo la vida de la madre y del bebé. Otra cuestión que les quería platicar es que mientras yo estuve en mis estancias y estadías, la nutrióloga con la que yo estuve, ella tenía muchas pláticas y muchas experiencias que había vivido, y una de ellas es que contaba que cuando una mujer que ella conocía estaba en un embarazo ya avanzado, más allá de la semana 30 de gestación, fue a comer, se le antojó ir a comer a la calle, un lugar que no se veía muy bien, eran carnitas, y dijo, sí, está bien, voy a comer aquí. Y lamentablemente lo que le sucedió fue que le dio una salmonelosis y el bebé murió. Entonces, este es el riesgo de comer alimentos que están mal cocidos, con dudosa higiene, que igual no tienen una pasteurización. Entonces, siempre se tienen que cuidar estas condiciones porque les digo, aquí no estamos diciendo o hablando solamente de la salud de una persona, sino de dos. Y el bebé en sí es un organismo muy delicado en ese momento. La cafeína es otro nutriente que debemos de cuidar mucho. La cafeína, la eliminación de la cafeína, a diferencia de los que no estamos, por ejemplo, en el embarazo, no es igual, se retrasa mucho durante el embarazo. Entonces, algunos estudios indican que una ingesta excesiva de alimentos, no solo el café, sino tés, café, refrescos, chocolate, que contienen cafeína, puede asociarse con restricciones en el crecimiento, reducción de peso en la sede del bebé, parto prematuro o muerte intrauterina del bebé, así como también reduce la absorción y biodisponibilidad del calcio y del hierro. Y bueno, alcohol, algo que, bueno, durante el embarazo yo creo que está más que claro que no es nada recomendable. En sí, pues no es recomendable en ninguna etapa de la vida, pero durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal y muchas discapacidades físicas e intelectuales del bebé y del comportamiento para toda la vida. Estas discapacidades tienen un nombre que es trastornos del espectro alcohólico fetal o TEAF. Entonces, es importante por eso decirle a la madre que pues, durante todo el embarazo, incluso en la lactancia también, no es recomendable el consumo de alcohol. Alimentos ultraprocesados, esto porque suelen contener grandes cantidades de sodio, azúcar añadida y conservadores artificiales, así que son alimentos que si se consumen de manera muy frecuente, pues ponen en riesgo a la madre a las condiciones que ya hablamos ahorita de preeclampsia, diabetes gestacional, etcétera. Y bueno, también las bebidas procesadas, por su gran cantidad de azúcar añadida, no son recomendables en ninguna edad, tampoco para los niños, pero especialmente en el embarazo, pues ya hay un riesgo aumentado de padecer diabetes gestacional. Consumiendo estas bebidas, pues aún aumentan mucho más el riesgo. La actividad física en el embarazo. Bueno, aquí les pongo una tablita del mismo libro. Este es uno de mis libros favoritos, si tienen oportunidad de consultarlo. Se llama Nutriología Médica. Es como un tipo Kraus, pero versión hecha por nutriólogos especialistas mexicanos, por eso me encanta. Y porque, claro, se enfoca en la nutrición en la población mexicana. Trae todos los temas. Obviamente muchos temas se podría profundizar más, pero la verdad a mí me parece muy completo. Y de ahí saqué esta tablita que menciona cuáles son las contraindicaciones absolutas para que una mujer no haga actividad física y relativas, que esas requerirían supervisión médica. Nosotros, claro, como nutriólogos no podemos indicar la actividad física, también no entra dentro de nuestras competencias. Esto sí tiene que ver con los consejos que le da el médico a la paciente, ¿no? De si puede o no puede. Si hay, pues claro, si no hay una condición de las que se mencionan en esta tablita, se recomienda realizar actividad física moderada durante el embarazo, el salir a caminar, el nadar, ejercicios que son para prepararse para el parto de forma regular, sería lo recomendable. La actividad física ayuda a la madre a no subir demasiado de peso durante el embarazo y también, algo muy importante, a estar en una buena condición durante el parto para que pueda resistir, porque claro que es un desgaste muy fuerte el parto, no me dejarán mentir todas las mamis que están aquí, que el parto es una condición donde pues, se produce muchísimo cansancio, entonces es como para llegar de la mejor condición al parto y aguantar todo el esfuerzo que tienen que hacer las mamis en ese momento. Entonces, les digo, si es importante, yo recomendaría que una mujer que está embarazada salir a caminar todos los días unos 15 minutos por su cuadra
estando cerca, si va acompañada mejor, pero si va sola, que se mantenga por su cuadra, porque así si sucede algo, hay gente que la conoce y le va a poder ayudar. Entonces, esa es mi recomendación que nuevamente doy a las mujeres en el embarazo. Y bueno, hablando ya de consideraciones especiales, se recomienda consumir la suplementación del hierro con la comida. Por ejemplo, les voy a decir el ejemplo, la mujer está desayunando y come un poco de su desayuno, se toma su suplementación de hierro, porque han llegado a decir que tiene un sabor extraño. Yo no les puedo decir, yo no tengo hijos, pero oía en mis consultas que las madres dicen que el hierro tiene un sabor especial, que no a muchas les gusta y hay muchas que les desagrada muchísimo. Entonces, comer un poco, tomarse su pastilla de hierro y seguir comiendo ayuda a reducir un poco el sabor que tiene este suplemento. También es importante que cuando están, justamente que como están tomando suplementación de hierro, el poder beber limonadas o naranjadas naturales o consumir alguna fruta con gran cantidad de vitamina C durante el día para mejorar la absorción del hierro. Por ejemplo, si están comiendo, se prepararon un pedazo de bistec, están comiendo tacos o algo, no sé, tener, por ejemplo, una limonada natural, estarla consumiendo en ese momento, es muy bueno, o junto con el alimento donde se consume el hierro, que normalmente las mujeres lo suelen hacer en la mañana. En el desayuno también, si se les antoja, podría ser una limonada natural y esto ayuda a mejorar la absorción de este mineral. Para las náuseas, pues es que las náuseas sí es un poquito difícil de controlar, pero yo recomiendo a las mujeres embarazadas comer más veces al día, pero con menos cantidad. Esto disminuye un poco, o me han mencionado que sí les ha ayudado un poco a disminuir las náuseas, y también evitar las preparaciones con gran cantidad de grasa, no estas preparaciones que son como muy fritos y empanizados que absorben gran cantidad de grasa, etcétera, etcétera. Tratar de mantener la alimentación muy natural también es una condición que yo he visto que ayuda un poco a reducir las náuseas y obviamente evitar alimentos que produzcan repulsión. Y bueno, para mejorar la digestión y disminuir lo que es el estreñimiento durante el embarazo, es muy recomendable, claro, el consumo de agua, pero que esta agua sea al tiempo, templada, que no sea fría. Aún en temporada de calor, yo sé que muchos van a decir, ay, pues no se antoja mucho el agua templada, ¿no? Quiero una agua con hielito y que esté bien helada. Pero justamente el agua fría no ayuda a los movimientos peristálticos del intestino. Entonces, el agua templada sí, el agua templada favorece a que haya esos movimientos que son los movimientos que se producen como contracciones dentro del intestino que ayudan a favorecer el paso de las heces. Entonces, claro que también hay que aumentar el consumo de fibra dietética, frutas, verduras con cáscara, de preferencia la mayoría que se puedan consumir crudas, pues mejor, cereales integrales y legumbres. Y bueno, chicos, pues esto sería todo de mi parte. Me dio mucho gusto impartir esta plática. La nutrición en el embarazo es algo que a mí me apasiona mucho. Espero que les sea mucha ayuda. Les dejo mis redes sociales. Tengo mi correo. Tengo un canal de YouTube donde hablo de algunos temas de nutrición. He hablado cosas sobre la UNADEM, que las estancias, las estadías y todos estos temas que interesan a los estudiantes. Tengo mi página en Facebook de nutrióloga. Ahí sobre todo es para las consultas. Y tengo mi Instagram, donde también subo videos de nutrición, recetas, tips, etcétera, etcétera. Entonces, voy a pasar, ahora sí, aquí. Muy bien. Voy a estar checando las preguntas. Nada más voy a tomar tantita agua porque muero de sed. A ver, voy subiendo, chicos, voy leyendo. Ok, ya creo que ya voy a empezar a ver las preguntas. Pregunta Ceci.
Elisa, tengo una duda. ¿Por qué suben los índices de colesterol, triglicéridos en el embarazo? Es una paciente de 33 semanas, hábitos saludables y realiza yoga gestacional y caminata. Bueno, realmente tendríamos que evaluar si realmente la mujer está consumiendo lo que ella considera que es saludable. No hay que yo sepa condiciones que alteren los niveles del colesterol y los triglicéridos en el embarazo. O sea, yo hasta el momento no he estudiado, si alguien me puede corregir, pero no hay una condición que yo conozca que los altere. Digo, pues, tendría que ser más bien revisar realmente su alimentación. A veces sabemos, lamento decir esto, pero los pacientes a veces no son muy sinceros a la hora de decirnos lo que consumen y la manera en la que lo consumen, ¿no? Porque nos pueden decir, yo desayuno huevo en la mañana, 2 huevos y no sé qué y no sé qué, y tal vez no te dijeron cómo lo preparó, tal vez son huevos fritos, tal vez acompañó con tortillas también fritas, no sabemos, ¿no? Entonces, sí es importante verificar o ver la manera de obtener esta información, porque a mí me parecería raro que si te dice que tiene una alimentación saludable, tuviera el colesterol y los triglicéridos elevados. Podría ser también una cuestión genética, podría ser una persona que es propensa a enfermedades cardiovasculares, pero digo, a mí me parece extraño esta condición. Digo, se tendría que evaluar la razón. Igual no sé si tiene algún diagnóstico médico de enfermedades cardiovasculares, pero sería importante evaluarlo porque pues ya ahí hay un riesgo. Pregunta Adex, ¿se pueden usar probióticos o prebióticos en el embarazo? Sí, no hay problema. No hay problema en el embarazo usar este tipo de probióticos o prebióticos. Está bien, no hay una contraindicación. Y si nosotros como nutriólogos podemos prescribirlos, les digo, creo que esa parte no queda dentro de lo que nosotros podemos recomendar, pero igual, no creo que los probióticos o prebióticos no los pudiéramos recomendar, no de que se los vas a diagnosticar, se los vas a escribir como una receta, ¿no? Pero igual, dependiendo de la condición de la mujer y evaluando si lo requiere o no, decir, te sugiero igual que pudieras consumir, no le van a hacer daño, no le van a hacer daño. Entonces, ahí creo que podríamos hacer una sugerencia, pero no diagnosticárselos como tal, como el tratamiento nutricional que nosotros brindamos. No, simplemente podría ser como una sugerencia dependiendo si realmente crees que lo necesita. Las tablas, yo les voy a pasar esta información en un documento en PDF. Tal cual la presentación como la hice, la guardé en PDF para compartírselas, porque les digo, para mí se me hace información valiosa que les puede servir en diferentes condiciones, si tienen alguna consulta con una mujer embarazada, si tienen bueno, en estancias, estadías pueden tener también, como yo, tal vez practican en un hospital de la mujer, de ginecobstetricia, igual en materias como nutrición en ciclo de vida 1, evaluaciones del estado nutricional. Carla, los valores de referencia, puse ahí cuáles son las referencias que utilicé. Varios son libros que tengo, nutriología médica, tengo también nutrición materno-infantil, tengo libro de nutrición en las diferentes etapas de la vida. Entonces, de ahí me basé y saqué mucha de la información y alguno que otro artículo que vienen ahí mismo. Ahí en la presentación, si te fijabas en la parte de abajo, venía la referencia. Algunas tablas, como las puse en pantalla completa, no viene, pero son de estos mismos libros que te menciono. Alexis menciona que su mamá comía tierra. Exacto, también es parte. La tierra es algo muy común que se les llega a antojar a las mujeres embarazadas. Podría tener que ver, como mencionaba la bibliografía, la deficiencia de hierro. O a veces no, simplemente se les antoja porque las mujeres embarazadas, entre tantos cambios, tienen antojos medio curiosos, por así decirlo, ¿no? Así es, Verónica, muchos cambios en el embarazo. Sí, Ceci, yo se los voy a compartir la presentación en un documento en PDF. En la lactancia, Stephanie, fíjate que las restricciones hacia una mujer que está lactando deberían de ser muy pocas.
muy leve, porque puede relacionarse, se tiene que cuidar mucho. Sí puede haber una restricción, pero te digo, no puede ser una restricción muy fuerte. Tiene que ser siempre cuidando también los nutrientes importantes porque sigue alimentando al bebé, ¿no? Mediante la lactancia. El tema de la lactancia puede ser un tema totalmente para otra ponencia. Lactancia es un tema sumamente amplio donde se puede cortar mucha tela. Entonces, simplemente te puedo decir que sí se puede hacer restricciones ya en el plan de la madre muy leves, cuidando mucho el aporte de los nutrientes que le vas a dar. O sea, decirle, sí te vamos a hacer un plan para que vayas recuperando tu peso, pero tienes que seguir consumiendo y alimentándote de esta manera y de esta y esta. Digo, varía la condición según la paciente, pero sí se puede, solamente te digo, hay que cuidar mucho el aporte de los demás nutrientes porque hay mujeres que si se ponen en un plan para bajar de peso, puede disminuir su producción de leche. Entonces hay que cuidar mucho eso. Muchas gracias, Daniel. Me pregunta Serendipia, ¿puede llevar una paciente vegana solo suplementación sin incluir alimentos de origen animal? Sí, sí se puede, totalmente. Obviamente no se les va a obligar a una persona que tiene un estilo de vida vegano, vegetariano, o los diferentes tipos de veganismo que hay, a que consuman alimentos que no les gustan, porque hay personas que no solamente lo hacen por respeto a los animales, que yo entiendo perfectamente el estilo vegano. Yo no soy vegana, pero sí entiendo que es un estilo de vida, es como tener una creencia religiosa, es como simple, o sea, es algo que va más allá de simplemente la alimentación. Entonces, no se le va a obligar a alguien que aparte puede llegar a sentir repulsión por alimentos de origen animal a que los consuma. Entonces, sí, se puede llevar a una paciente vegana a la suplementación de vitamina B12, por ejemplo, sin incluir esos alimentos. Igual cuidar su aporte de hierro, porque como decimos, eso sí es evidencia real, que el hierro tipo hemo es mucho más biodisponible para el organismo que el no hemo, pero también se puede asegurar el aporte del no hemo mediante estar siempre combinando las legumbres con los cereales, la suplementación. Obviamente para una mujer que no es vegana siempre es necesaria la suplementación de hierro, entonces para una vegana pues todavía lo va a hacer más, pero claro que puede mantener su estilo de vida durante el embarazo todavía y durante la lactancia. Ya en una condición que yo sí no lo recomiendo es en la infancia. Ahí ya se me hace muy riesgoso mantener el estilo de vida vegano, al menos en ese momento. Yo creo que ya eso se tendría que evaluar, pero más bien es un tema delicado el veganismo en la infancia. Entonces yo creo que yo no lo recomendaría tanto. Se podría llevar, pero sí aumenta mucho el riesgo de muchas cuestiones como que un niño no crezca adecuadamente. Pero bueno, eso es otro tema distinto. Y Chel, se los voy a mandar. Ahorita ya en un momento comparto, ya que terminamos la sesión, comparto el PDF para que se los pongan en el grupo. Jessica, menciona docente, en el tema de la proteína, por ejemplo, una porción de carne es de 30 gramos, me parece que es muy poca. Si en el cálculo me dan 3 porciones de proteína, ¿sería dar 2 porciones de un alimento para que la paciente sienta que sí comió? Jessica, los equivalentes solamente son una referencia de lo que equivale un alimento con otro. Normalmente, principalmente se acomodaron por cuestiones de macronutrientes. Por ejemplo, las frutas, principalmente van a ser por la cuestión de los carbohidratos. Los alimentos de origen animal principalmente están acomodados por la cantidad de proteína que nos aporta una porción a otra y también los lípidos. Entonces, una porción sí, efectivamente, es muy poco. Entonces lo que tenemos que ver es que no va a comer solamente una. Normalmente mis pacientes no ha llegado una persona en que le ponga una sola porción de alimentos de origen animal, a menos de que sea un niño. Pero una persona consume aproximadamente entre 2, 3, 4 porciones de alimentos o equivalentes más bien de alimentos de origen animal, aproximadamente. Les digo, una porción no es un equivalente, no es lo que uno debe comer al día. No, imagínense, todos somos diferentes. Es simplemente una referencia.
Muchas gracias, Verónica. Sí, van a venir la bibliografía, va a venir ahí mismo en el PDF, ahí viene, ¿cómo se llama? Déjame ver aquí el nombre, aquí lo tengo. Nutriología médica es por las nutriólogas. Ay, tuve que quitar, es que tengo aquí unas. Son Marta Kaufer-Howitz, son muy reconocidas aquí dentro de la nutrición en México. Ana Berta Pérez Lizaur, que ella también tiene otros libros, creo que incluso yo aquí tengo otro de ella, y Pedro Arroyo. Antes este libro era también participaba la que fue la primera licenciada en nutrición en México, también un referente muy importante, Esther Casanueva. Pero en esta versión ya la última, que es la 4ª edición, ella ya había fallecido lamentablemente, pero sí, no, es un excelente libro. Y les digo, a mí me encanta porque está pensado para la población mexicana, me parece como el Kraus versión población mexicana, no sé, es muy bueno. Muchas gracias, Yesenia, Anareli. La nutrición renal, Ana, también es muy bonita, es un mundo, la verdad también tiene su chiste. Enfocarte en la nutrición renal, pues ya tiene su chiste en sí, es una especialidad muy amplia, pero bueno, ya decidirás si te gusta esa, la nutrición materno-infantil, porque cualquiera que te vayas, pues son un mundo muy diferente. Podrías hacer ambas, pero sí, lleva mucho tiempo el especializarte en una. Las dos muy bonitas. Gracias, Jessica. Gracias, Marta. Susana, ¿por qué es tan común la deficiencia de hierro? Como mencionaba, aumenta el volumen de la sangre y esto disminuye los eritrocitos. Entonces es donde se produce la deficiencia de hierro, pero principalmente esto es cuando hay muchas veces las mujeres no están consumiendo su suplementación como deberían. O sea, realmente si están alimentándose correctamente, consumen los alimentos de origen animal, tipo EMO o como mencionábamos, una persona vegana, pero que lleva muy bien cuidado su consumo de hierro y que está siendo suplementada, no debería por qué tener ningún tipo de problema con el tema. Pero normalmente esta es una persona cuando sí está suplementada, pero no está consumiendo en su alimentación lo suficiente, o los dos, no está consumiendo la suplementación y aparte en su alimentación no consume este tipo de mineral. Entonces se tiene que evaluar, pero normalmente una mujer que tiene un tratamiento alimenticio adecuado, que lo está siguiendo, que está siendo suplementada, no llega a padecer anemia. Jessica, los antojos en la mujer embarazada, pues como les mencionaba, dependen de todos los cambios fisiológicos y hormonales que están pasando. O sea, les digo, suelen ser antojos a veces extraños, muchas veces pueden ser por deficiencias, como mencionábamos, el gusto por lo que mencionaba nuestra compañera Alexis de que su mamá comía tierra, etcétera. Se antojan cosas a veces medio extrañas, puede ser la deficiencia de hierro, puede ser otro tipo de deficiencia, pero claro, también hay mujeres que se les antojan cosas como que comunes, ¿no? Como altamente calóricos, como las nieves, y quiero comer chocolates y etcétera, ¿no? Es normal, digo, por estos cambios que están pasando y porque a partir del segundo y tercer trimestre ya empieza a aumentar algo así su apetito. En el primero no. En el primero es muy normal que pasen muchas situaciones que no les den hambre, que se llenen muy rápido, que sientan náuseas, no se les antojen muchas cosas, como tienen muy sensible en ese momento también el sentido del olfato, muchas cosas les causan repulsión, pero ya a partir del segundo y tercer trimestre aumenta el apetito, justamente como que es una respuesta del organismo de que se tienen que ir preparando y aumentando un poco más de masa, grasa y tejidos y todo para el parto, para el bebé. Entonces, como que empiezan a tener antojos de mucha alimentación, ¿verdad? Pero depende de nosotros el cuidarles que se
trate de que sea lo más saludable posible y que de vez en cuando se den sus gustos. Miren, yo soy una persona que no me encanta ser tan rígida con mis pacientes, el que no, ya jamás vas a volver a probar una rebanada de pastel porque ya eso es súper malo. No, es saludable tener también un gusto. Entonces, yo recomiendo siempre llevar, por ejemplo, un plan 80-20. 80% pégate al tratamiento, 80% come saludable, 80% está ahí, ahora sí que aliméntate sanamente. Y 20%, que podrían ser más o menos unas 3, 4, si mucho 5 veces a la semana, o sea, tiempos de comida, date un gusto. Pero si tú sabes que vas a ir a comer a algún lado, que ahí no vas a cuidar mucho la dieta, el tratamiento, pues cuida tu desayuno, cuida tu cena y tu comida, disfrútala sin remordimientos, pero trata la mayoría del tiempo, el 80%, de que sea alimentación saludable. Sigo respondiendo preguntas. Hola María Elena, pues mira, no sé si has llevado ya la materia de dietoterapia, pero ahí se ve en la unidad, no me acuerdo si es la última, sí, la última unidad, donde se ve justamente el control de los micronutrientes. Entonces, ¿cómo aseguramos ese aporte? Haciendo el tratamiento y vamos a sumar de según el tratamiento que nosotros vamos a proporcionar, que cumplamos con ahora sí que la ingesta diaria recomendada para el embarazo. Es decir, tú vas a hacer tu tratamiento, vas a poner tu menú y de cada alimento nosotros tenemos una herramienta muy buena que es el SMAE, que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, donde vemos el aporte de este tipo de alimentos. Normalmente estos, vitamina A, ácido fólico, hierro, todos estos van a venir ahí marcados qué nos aporta cada alimento. Entonces vamos haciendo la sumatoria de lo que estamos aportando y tenemos que al final hacer la sumatoria de toda la vitamina A que se está aportando con el plan, de todo el ácido fólico, vitamina B9, del hierro, etcétera, etcétera. La verdad es un trabajo un poquito pesado, pero es la manera que tenemos de asegurar que estamos brindando ese aporte de los micronutrientes. Miriam nos pregunta qué efectos tiene el estrés en una mujer embarazada. Bueno, el estrés, yo sí estudio psicología, pero pues apenas voy a pasar a tercer semestre, todavía me falta mucho, pero el estrés nos afecta de muchas maneras. El estrés es una condición en la que nos pueden pasar dos cosas normalmente, que es o que aumentemos nuestro consumo de alimentos o que lo disminuyamos. Están los dos lados. Hay gente que deja de comer por estrés, hay gente que aumenta su consumo por estrés y que muchas veces cuando uno padece estrés, lo que se te antoja son alimentos que no son saludables. Normalmente se te antojan alimentos hiperenergéticos con gran cantidad de azúcar añadida, con mucho sodio, etcétera. Entonces, normalmente estresados nos vamos por unas papas que estaban en la tienda, nos vamos por un pan, por las donitas, por el refresco. Entonces, obviamente, el estrés puede afectar a una mujer embarazada. De por sí ya tiene antojos no normales de la condición. Todavía el estrés puede aumentar más a este consumo elevado de alimentos que no son saludables. Y como siempre se tiene la creencia de que la mujer embarazada puede comer lo que quiera, te digo que no es cierto, al igual que el que debe comer al doble, pues se dice, bueno, yo estoy estresada y estoy embarazada, me lo merezco. Y así, pero ese me lo merezco puede pasar durante todas las comidas, durante todo su embarazo, produciéndole, claro, un aumento desproporcionado que pone en riesgo su vida como la del bebé. Patti nos menciona que es importante mencionar, ella es pasante de la licenciatura en herbolaria y fitoterapia. Patti, me parece muy interesante tu aportación. ¿Dónde está? Ya se me fue. Patti, sí. Además de los alimentos que comento, hay que cuidar el consumo de tés. Fíjense, chicos, lo que nos aporta nuestra compañera Patti. Hay algunos que son potencialmente abortivos.
que se pueden llegar a consumir y se desconoce estas condiciones. Pati, ¿nos podrías mencionar algunos tipos de test? Creo que la ruda es una, ¿no? La ruda yo había mencionado sobre ese efecto, pero si nos pudieras mencionar qué otros tipos de test, igual para compartirlo aquí en la plática. Yo creo que, Pati, tú estarías excelente para alguna ponencia, que nos hablaras de tu experiencia en la licenciatura en herbolaria y fitoterapia, que de alguna manera va relacionada también con la nutrición. Hola, María Elena. Sí, nosotros no podemos suplementar, pero pues cuando notamos esta deficiencia en la mujer, en el caso, por ejemplo, de la anemia, deficiencia por su dieta y por sus bioquímicos, ¿qué vamos a hacer? Pues un tratamiento aumentado en los micronutrientes que tiene deficiencia. Si la ingesta diaria recomendada te dice que deben de ser, por ejemplo, 1000 miligramos de calcio, pero esta mujer tú le notas que tiene una deficiencia, vamos a aumentarlo un poco más. Tenemos también que cuidar hasta qué nivel sería tóxico el mineral, pero dentro de un rango que no cause ningún daño, podemos aumentar por cierto tiempo hasta que la mujer tenga ya unos niveles normales. Claro, esto siempre recomendado que se suplemente o que se atienda con un médico primero, que le haga el diagnóstico. Si llega primero con nosotros y sospechamos que tiene anemia, que tiene preeclampsia, que tiene algo, nosotros vamos a derivar con el profesional médico y que ya le hagan el diagnóstico formalmente, que regrese con nosotros y nosotros vamos a hacer el tratamiento adecuado. Pero sí, por lo que podemos hacer por nuestra cuenta va a ser siempre mediante la alimentación. Vamos a implementar un aumento en el consumo de estos micronutrientes importantes. Hola, Net. Pues depende del pescado. Depende del pescado, como mencionaba en la tabla que enseñé, hay pescados que son muy altos en mercurio. Esos que son demasiado altos ponen en riesgo al bebé principalmente. Entonces, hay pescados que sí se pueden consumir, que son saludables, que incluso aportan cuestiones benéficas como los ácidos omega. Entonces, esos ayudan mucho al desarrollo neuronal, pero por otra parte, los muy altos en mercurio afectan al sistema nervioso del bebé. Entonces, ahorita van a pasar la presentación para que tú puedas checar ahí. Es una tablita que yo encontré sobre cuáles pescados están bien para su consumo, cuáles hay que cuidar y no comerlos más de una vez a la semana, y cuáles de plano deberíamos evitar lo más posible. Priscila pregunta si como nutriólogos podemos recomendar suplementación en el caso del embarazo como vitamínicos de grado nutracéutico. Ay, les digo, el tema de la suplementación es un tema muy discutido entre los profesionales de la nutrición, porque a mi punto, hasta este punto no es ético el suplementar como nutriólogos, porque yo considero que no está establecido que uno tiene las competencias para suplementar. Yo creo que en la carrera no vemos la suficiente información como para saber cuánto suplementaríamos, qué tipo de suplementos utilizaríamos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no recomendaría que uno lo suplementara. Hay nutriólogos que lo hacen, hay nutriólogos que dicen que está bien. Les digo, vemos el otro lado que decimos que no. Entonces, yo siempre soy más de la creencia que uno como profesional, hasta el momento que nos prepararan para poder suplementar y que se estableciera que el nutriólogo tiene la facultad de suplementar, me parecería bien. Mientras no esté dicho y no llevemos la preparación suficiente durante la carrera, no podríamos. Se lleva, si acaso, que una sola materia llevamos de farmacología y simplemente es para entender la interacción entre fármacos y nutrientes, no es para recetar absolutamente nada. Teresa pregunta, ¿en caso de un embarazo gemelar, los requerimientos y nutrimientos son los mismos o se aumenta? Sí, se aumenta. Yo les puse un ejemplo, pero sí debe haber un poquito más aumentado. La literatura dice en un embarazo normal que va el aumento de calorías entre 200 a 300. Un embarazo gemelar podría llegar hasta las 500 calorías. Como vemos, había una tabla, no sé si la vieron ahí, que dice sobre el embarazo gemelar que el aumento de peso es aún mayor. Pero claro, también no va a ser como que va a aumentar el doble porque tiene gemelos. No, porque realmente va a aumentar lo que tiene que ver con el otro bebé, con lo que se aumenta por tener otro bebé simplemente, pero no tiene que aumentar el doble de peso que una persona que
que va a tener un bebé. Simplemente es un poquito más aumentado, unas 200, 300 calorías más. Me dice Jessica, ¿cómo identifico las fórmulas del gasto energético total que son restrictivas? Por ejemplo, Mifflin, si ustedes hacen la comparación, hacen un cálculo energético con OMS, con Valencia, con Harris Benedict, y hacen con Mifflin. Mifflin normalmente la van a ver entre 200 calorías aproximadamente menos que las otras fórmulas. Entonces, para mí Mifflin es una fórmula restrictiva. Se ha mencionado, ¿no? De hecho, normalmente la usamos para casos de sobrepeso y obesidad. Está bien, pero sí yo no la recomendaría para el cálculo energético de una mujer embarazada. Araceli pregunta, ¿y la alimentación en pacientes embarazadas con hiper e hipotiroidismo? Bueno, la alimentación para ellas, pues vamos a cuidar, obviamente, estos alimentos que pueden tener alguna relación con la función tiroidea. Digo, esto podría ser tema podríamos hablar de las diferentes condiciones con más profundidad, pero sí sería especial cuidar esos alimentos que tienen una relación con la regulación hormonal, tanto en hiper o hipotiroidismo. Nos pregunta Cris, ¿durante el embarazo es conveniente tratar de bajar de peso a una mamá que inicia el embarazo? No, Cris. Durante el embarazo no hay que bajar de peso a la mamá. Como mencionaba, es una etapa donde es muy vulnerable tanto ella como el bebé, principalmente el bebé, a un tratamiento restrictivo. Entonces, como mencionaba ahorita en lo que hablábamos del cálculo dietético, lo que vamos a hacer con una mujer que empiece el embarazo con sobrepeso u obesidad va a ser mantenerla, no le vamos a dar un aporte extra tal vez, así es como lo hago yo, chicos. Recuerden que les digo, hay muchas maneras de hacer un plan nutricional, pero yo veo efectivo simplemente con su peso que tiene en ese momento, sacar su gasto energético, pero no aumentarle más calorías a una mujer con sobrepeso o obesidad. No le vamos a quitar, no vamos a querer que baje porque eso podría influir en las deficiencias de ciertos nutrientes y ponerle en riesgo a ella y al bebé. Les digo, principalmente al bebé. Ya veremos lo que baje de peso ya poco a poco durante la etapa de lactancia, etcétera, etcétera. Pero durante el embarazo la vamos a mantener con el peso que ya tiene. Yesenia menciona, ¿por qué será? Yo siempre he tenido peso bajo. Al estar embarazada incrementé gradualmente peso, pero me detectaron diabetes gestacional casi al final del embarazo. Ok, Yesenia, sí, fíjate, hablando de diabetes gestacional, es una condición que normalmente no es solamente para mujeres que tienen un riesgo, por ejemplo. Tal vez tú en tu familia no hay nadie que tenga diabetes. Tal vez tú nunca has tenido, o en los exámenes que te han hecho por diferentes condiciones, jamás te diagnosticaron prediabetes. Nunca has tenido un riesgo, nunca has salido alta en glucosa. Pero el embarazo es una situación donde mediante las hormonas que produce la placenta, hay una resistencia a la insulina. Entonces, puede pasar muy fácilmente a mujeres que jamás lo han padecido el riesgo a la diabetes gestacional. O sea, una mujer que está saludable puede llegar a tenerlo. Entonces, esa es la importancia de cuidar mucho el tratamiento alimenticio porque sí puede llegar a suceder con el mínimo, lo mínimo que puedas consumir, lo mínimo que tú digas, no, pues no sé por qué, o sea, tal vez nomás he estado comiendo muy poco de esto que antes no comía, algo como muy alto en azúcar o algo, pero que no fuera común en ti, y de todas maneras, o haber comido saludable y tener el riesgo. Es que digo, el embarazo es una situación con muchos cambios y una de esas es esa gran resistencia a la insulina que se produce en esa etapa. Entonces, sí, hay que cuidar mucho eso y tal vez ahora que ya eres estudiante de nutrición, pues si llegas a tener un embarazo posterior o algo, pues cuidar ese riesgo que tú ya sabes que tienes, ¿no? Verónica menciona, yo al tener a mi última hija, 2 días después del parto tuve hipertensión y duró una semana. Pues me salió el ¿Dónde está? Ok. Muchas gracias, Verónica. Marilena menciona comer tierra, arcilla, etcétera, se llama pica.
puede estar relacionado con déficit de mineral o estrés. Así es, Mariana, así como lo mencionábamos, la pica, el comer, incluso los ejemplos mencionados, hasta gente que consume pintura, pues eso es tóxico, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar la ración de esta pica. Es un trastorno en la conducta alimentaria totalmente, pero que puede producirse exclusivamente en el embarazo. Es que les digo, los antojos se vuelven, algunos son muy normales y algunos sí ya caen en cuestiones extrañas, ¿no? Y pues se tiene que evaluar si hay alguna deficiencia de mineral de los que justamente el organismo necesita en ese momento. O como dices, puede ser también relacionado con el estrés totalmente. Mencionaba Yesenia que conoce una mujer vegana y que es extremadamente delgada, pero su bebé nació macrosómico y le implementó el mismo estilo de vida, pero su bebé al crecer presentó sobrepeso. Sí, es que a veces el que haya un bebé macrosómico no depende solamente de la diabetes, de la preeclampsia, el sobrepeso, la obesidad. Puede haber muchas condiciones de otros aspectos de salud no relacionados con la nutrición que pueden producir el que haya un bebé macrosómico. Sí, pueden implementar el mismo estilo, pero igual tendría que evaluar por qué su hijo mantuvo ese sobrepeso, ¿no? Ya el que haya sido un bebé macrosómico, pues bueno, es una condición importante a considerar, pero sí, debería de verse el motivo que hay de que el bebé se haya mantenido en un peso inadecuado. Hola Marilena, nos preguntas la ictericia, ¿a qué se debe? La ictericia en los recién nacidos. Muchas veces es justamente la deficiencia de algún mineral. ¿Cuál? La verdad es que no recuerdo ahorita cuál exactamente, pero sí es la deficiencia, no me acuerdo si era de zinc, lo acababa de ver en una presentación. Entonces, sí, es por la deficiencia de zinc, porque les digo, muchas veces el yodo, el zinc, son minerales que no se habla tanto, como si se fijan ustedes. El calcio, el hierro y el ácido fólico es lo que más se menciona, ¿no? Normalmente en el embarazo, pero el yodo, el zinc, otro tipo de vitaminas no se toman mucho en cuenta y son muy importantes para regular muchas funciones del organismo normalmente y más en etapas como el embarazo. Entonces, casi creo, igual te investigo, que es el zinc. Creo que lo acaba de ver. A los chicos que se tengan que ir, no se apuren. Esta sesión quedó grabada, así que muchas gracias por haber estado en esta presentación. Y bueno, si tienen que ir, no hay problema. Yo sé que ya se dieron casi 2 horas de la plática. Ya voy a contestar las últimas preguntas para despedirnos. Maestra, ¿lo compartirá en su canal de YouTube? Sí, yo creo también si me pasan el video, yo sé que ya se está compartiendo en otro canal, se están subiendo ahí las ponencias, pero igual también podría subirlo a mi canal si me lo permiten. Ale, no sé si hay problema con lo que lo comparta en otra parte. No, no hay problema. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, sí, Cris nos pregunta que qué recomiendo para poder saber qué suplementos podemos recomendar. Pues como menciono, yo no soy muy fan de recomendar suplementos. Yo no creo que tengamos esa competencia. Si notamos ya mediante el examen dietético, los signos y síntomas clínicos, la antropometría, los bioquímicos, notamos alguna deficiencia en la mujer o algo que tal vez no ha sido detectado, deberíamos ahora sí que mandarla con un profesional médico, o un ginecólogo en particular, ¿no? En esta situación es importante que las mujeres estén atendidas por un ginecólogo durante todo el embarazo. Gracias, Carla. Gracias, Marisol. Gracias, Rocío. Hola, Tere. Me mencionas que si una embarazada cuando tiene factor o un riesgo de aborto se le recomienda los mismos macronutrientes. Es que ahí deberíamos checar o revisar por qué tiene un riesgo de aborto, ¿no? Pueden ser factores diferentes a la alimentación, entonces muchas veces se les va a recomendar estar en reposo absoluto. Tal vez puede ser por la edad de la mujer,
por condiciones de salud de ella, de antecedentes que tiene, pero sí, es difícil decir ahorita si se recomendarían los mismos macronutrientes. Si, yo digo que normalmente sí iría por un rango similar, más bien, digo, creo que si hubiera un riesgo nutricional sería más que nada con los micronutrientes, pienso yo. Si la mujer consume lo normal de carbohidratos, lípidos y proteínas de lo que estuvimos hablando ahorita, no creo que haga la diferencia mucho en si puede haber un riesgo de aborto o no. Entonces, más bien yo creo que tendría que ver con la cuestión de micronutrientes, pero cuáles, pues dependería justamente cuál es la razón o el riesgo del aborto de la mujer, que te digo, muchas veces son cuestiones fuera de lo nutricional, fuera de lo alimenticio. Menciona Marilena, ¿qué pasa cuando encontramos una mujer embarazada con un trastorno alimenticio como anorexia? Ay, esto de los trastornos es muy, muy buen tema. No sé si igual alguna ponente de las psicólogas que tenemos en el grupo podría tomarlo, porque realmente es un tema muy, muy, muy bueno. Primero, como nutriólogos, tenemos que saber que tampoco la psicología es parte de nuestras competencias. Únicamente podemos tratar a las personas con trastornos de la conducta alimentaria desde un enfoque alimenticio, desde un tratamiento nutricional. Entonces, aquí sería hablar con la madre, decirle, obviamente, la importancia que tiene la nutrición durante su embarazo, lo que puede afectar, es hablar sinceramente con ella, ¿no? Es decirle, mira, esta condición, el que hagas esto, el que tengas estas conductas restrictivas, puede afectar a ti y a tu bebé así, 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 ¿no? Tal vez por la parte del bebé sea donde ella se conmueva más. Entonces, sería hablar con ella sinceramente, ¿no? Desde nuestra trinchera, ahora sí. Y claro, súper importante, el transferirla, el recomendarla a algún psicólogo, en especial que atienda o sea, o en la etapa del embarazo o que atienda trastornos de la conducta alimentaria. Ay, a ver. Ya creo que estamos en las últimas preguntas. Suri nos pregunta que ha escuchado médicos que se especializan en veganismo, en donde mencionan que la leche de vaca descalcifica los huesos. Ay, Suri, ¿qué te puedo decir de las leches? Es un debate como la suplementación, es un debate como si el huevo en exceso es malo, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la leche, yo te puedo decir que yo recomiendo según el gusto de la persona. La leche de vaca sí tiene sus propiedades, las leches vegetales también tienen las suyas y son especiales para algún tipo de población, pero pues no, la leche de vaca en sus propiedades no podría descalcificar porque aporta calcio y aporta vitamina D, suelen estar enriquecidas con vitamina D. Entonces, digo, hay gente que obviamente va a dar preferencia y van a defender las leches vegetales porque las consideran mejores. Y hay gente que va a defender la leche de vaca porque también va a decir que tiene mejores propiedades que las leches vegetales. Entonces, ya ahorita yo más bien les digo a mis pacientes, sean veganos o consuman leche normal, que elijan la que les guste, que nomás cuiden la cantidad de azúcar que tiene añadida esa leche, porque muchas veces las lecheras vegetales suelen traer mucha cantidad de azúcar. Si son lecheras vegetales, que cuiden el aporte de calcio de otras fuentes, porque muchas veces sí está un poco bajo. Igual el aporte de proteína, pues de las leches vegetales es prácticamente nulo. Entonces, eso, si les gusta la leche de vaca, pero son intolerantes, que busquen deslactosada. Si no les cae de plano la leche de vaca ni deslactosada, que bueno, ya busquen igual alguna opción vegetal, igual que busquen las que están reducidas en grasa, bajas en... Obviamente la leche de vaca no suele venir con azúcar añadida, pero principalmente que busquen reducidas en grasa. Pero te digo, el tema de la leche es una discusión, siempre hay dos bandos, los que defienden las vegetales, los que defienden la de vaca. Yo ya simplemente recomiendo por gusto. Nos menciona Josué que cuando fue pasante de enfermería tuvo un paciente que llegó a enfermería, a ver, perdón, ya se me está. Los que se tengan que ir, no se apuren, ya nomás estamos en la sesión de preguntas, si no tienen preguntas se pueden retirar.
Muy bonita tarde, gracias por haber estado aquí en esta conferencia. Ay, ya se me perdió. ¿Dónde estabas, Josué? Ah, aquí estás. Ok. Cuando estuviste en tu pasantía en enfermería, tuviste un paciente que llegó debido a un desarrollo de tricofagia. Comía cabello. Ah, mira qué curioso. Eso sí no lo había escuchado antes, sobre personas que comieran cabello. Fue una paciente embarazada, me imagino que embarazada, ¿verdad? Justamente por lo que mencionas de los cambios hormonales. Ok, miren, hasta comer cabello puede suceder. Anet, sí, esto no lo mencioné, fue algo que se me pasó. Las comidas picantes y algunos tipos de chile sí pueden afectar al bebé. Fíjate que dentro de justamente estas anécdotas que me contaba la nutrióloga en estancias, ella me comentaba sobre una chica que era de una parte serrana. En el embarazo consumía muchísimo de un chile que es así pequeñito, no me acuerdo cómo se llama, ay, no me acuerdo. Es un chile que es como una bolita súper pequeñito que a ella le encantaba, que consumía muchísimo durante el embarazo y que es un chile extremadamente picoso, según tengo yo entendido. Piquín. Piquín. Ah, sí, muchas gracias, Anet. Sí, es ese mismo chile y que al bebé, no sé si ustedes han detectado, puede salirle por muchas razones este tipo de ronchitas rojitas, así que son, se le notan desde que nacen muy pequeñitos. Este tipo de sarpullido que suele salir a veces en los bebés, muchas veces está relacionado con el consumo de picante. Entonces, sí puede hacer daño. De otras formas, no he investigado mucho, pero al menos ese tipo de sarpullido, cuando el bebé está chiquito, sí, dicen que este bebito incluso lo tenían que tener así como sin ropita porque todo tenía el sarpullido en todo su cuerpecito y que hasta la ropita lo hacía llorar. O sea, sí, hay que cuidar mucho también eso. No lo mencioné, fíjense, algo muy importante sobre el chile. El romero tampoco es recomendable, nos menciona Marta, perdón. También Patri nos menciona que algunos tés son la ruda, incluso el té de manzanilla cuando se consume en exceso. Sí, es que los excesos en ninguna cuestión son buenas. Y Patri también nos menciona otro tipo de tés que pueden ser perjudiciales en el embarazo, es el de canela, boldo y cola de caballo. Ok, gracias, Pati. Súper buena información. Hola, Anet. ¿Las mujeres embarazadas con sobrepeso igual tendrían que subir aproximado de 12? No, creo que las ya con sobrepeso. De sobrepeso, van más o menos entre 5 a 9, dependiendo qué tanto. Son rangos, normalmente los pesos. Va a depender mucho si la mujer tenía sobrepeso u obesidad, si suben entre 5 o 9 kilogramos. Entonces, tienen un rango, pero si, por ejemplo, si es sobrepeso, podría tirarle más a los 9 kilogramos. 12 ya sería como para una mujer con un peso normal. Gracias, Kiki, Araceli, Adriana, Ana, Tere. Gracias. Muchas gracias, Mitch. Jessica nos pregunta si una mujer con... Ya vamos a cerrar, chicos, así que hagan sus últimas preguntas porque vamos a concluir. Ya casi llegamos a las 2 horas, entonces hay que cerrar ya la ponencia. Nos menciona Jessica que si una paciente embarazada con diabetes hay que quitar los cereales con grasa y los azúcares o si los debemos incluir. Era el chiltepín, sí, María Elena, muchas gracias. Es que tal vez hay uno que está, o se le diga piquín al 2, pero sí, sí es el chiltepín, gracias Ceci también, es de Sonora, sí, porque era una muy chica de la zona serrana y pues zona serrana compartida con Sonora, porque era entre Chihuahua y Sonora, entonces era el chiltepín, así es. Sí, mira Jessica, sobre si tenemos que quitar los cereales con grasa, los azúcares, una mujer con diabetes gestacional o diabetes en general, la mujer que tenga diabetes en un embarazo o tenga diabetes gestacional, su tratamiento va a ser cuidando la calidad de estos carbohidratos que vamos a brindar, ¿verdad?
porque sí, podemos poner una distribución entre 45, 55 dentro de una mujer con diabetes de lo que son los carbohidratos, pero vamos a cuidar la calidad de los mismos. Evidentemente vamos a reducir cereales con grasa, vamos a reducir o van a ser al mínimo. No es que no puedan llegar a consumirlos, simplemente vamos a darle preferencia a los cereales integrales, a los alimentos con carbohidratos complejos y no tanto simples, excepto las frutas, aunque las frutas también van a tener que ir en cierta medida cuidados, principalmente las frutas que tengan un alto índice glucémico. Uy, chicos, también el tema de la diabetes es un tema que podríamos hablar de la diabetes en las diferentes etapas de la vida para otra ponencia, porque es un tema que hay también mucho de qué hablar, pero vamos a restringir un poco o vamos a pedirle que no consuma tan frecuentemente las frutas con alto índice glucémico, que prefiera las que tienen un bajo índice glucémico, que estén comiendo entre 5 o 6 veces al día para mantener los niveles de glucosa estables. Esta es la única condición en la diabetes donde recomiendo estar comiendo 5 o 6 veces al día. Ya hemos quitado el mito de que comer más veces al día es mejor para el organismo. La verdad no. Simplemente en ciertas condiciones de salud tiene beneficios. En la diabetes es uno, porque ayuda a mantener los niveles de glucosa estables. Pero en sí que sea más saludable, que ayude a bajar más rápido de peso, que no sé qué, no. Ok, ya creo ya son las últimas preguntas. María Elena, excelente ponencia, por favor, esperamos puedas darle tiempo para apoyarnos con otra. Muchas gracias María Elena. Gracias, Anet, María del Carmen. Margarita nos menciona que tiene una amiga de 7 meses de embarazo, que su estudio salió con triglicéridos altos. Margarita, no sé si tenga que ver ahí la alimentación que está llevando. Sería bueno igual, no sé en qué semestre vayas, pero igual que se pudiera asesorar contigo tu amiga, ver, hacerle su recordatorio 24 horas, su frecuencia de alimentos, preguntarle en este tipo de encuestas, o, por ejemplo, el recordatorio 24 horas. Ok, sí, desayunaste huevo, ¿cuántos? Ok, ¿cómo los preparaste? ¿Con qué lo acompañaste? ¿Qué te hiciste en la mañana para beber? Ok, fue café, digamos que, bueno, sabemos que el café no es muy saludable, pero fue café, ¿con cuántas cucharadas de azúcar? ¿Le pusiste leche? ¿Qué leche utilizas? Son muchas cuestiones las que uno debe considerar cuando está haciendo su recordatorio 24 horas para ver realmente si esta cuestión de que salga con triglicéridos o colesterol elevado sea por la alimentación. Digo, yo hasta el momento no he visto una relación de que el embarazo tenga un efecto sobre los niveles de estos lípidos, pero de todas maneras yo siento que muchas veces es con la alimentación, porque como les digo, en el embarazo se antojan alimentos hiperenergéticos, ya para el segundo y tercer trimestre se antojan pues obviamente que la pizza y que vamos por un pollo frito y, o sea, tienen las mujeres antojos muy, de alimentos muy calóricos y con gran contenido de azúcar, entonces hay que verificar si ha sido por esto. Margarita nos pregunta si se le debe restar los hidratos de carbono a tu amiga. A tu amiga, más que nada, vamos a tratar de que no de restar, de que sean menos en cantidad, de que si bajamos de 60% a 45%, sino más bien el cuidar la calidad de estos hidratos de carbono que le vamos a proporcionar, como lo que le mencionaba a Jessica, de cuidar en una mujer, por ejemplo, con diabetes gestacional o diabetes tipo 2 que está embarazada, el consumo de estos alimentos. Muchas veces no es tanto que la proporción de los hidratos, sino la calidad de los mismos. Hay que cuidar la calidad en muchas condiciones. Muchas gracias, Patti. Gracias, Julia. Gracias, Tere. Guadalupe. María, gracias. Perfecto, Margarita. Ceci, voy a concluir con tu pregunta, o cuando nos mencionas. Ok, nos mencionas que su médico le dijo que el colesterol aumenta durante la gestación porque es imprescindible para el correcto desarrollo del bebé. Ándale, pero justamente el colesterol, pero ¿cuál colesterol estamos hablando, verdad? Eso sería importante, ver que sea, ok, el LDL.
Desconozco esta situación, Ceci. Es algo que me voy a poner a investigar porque no conocía este aumento. Voy a poner a investigar en artículos para ver si hay una relación. Digo, yo lo desconocía, no había oído de esto. Yo siempre que tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Salí a Altamira a mis estudios, he evidenciado que justamente su plan alimenticio o su recordatorio de 24 horas está aumentado los alimentos que no son saludables, ¿no? Alimentos obviamente hiperenergéticos, una gran cantidad de azúcar añadida tanto en consumo de alimentos ultraprocesados como el que añaden a los alimentos. Entonces, a mí no me había pasado haber encontrado una paciente que estuviera siguiendo bien su tratamiento y que se le elevaran tanto los triglicéridos y el colesterol. Entonces, es un muy buen tema que me voy a poner a investigar. Hay temas que no conozco, chicos, y qué bueno que me lo comparten para informarme sobre el mismo. Digo, no me había pasado ni en mis estancias ni en mi práctica profesional tener un embarazo que tuviera los niveles elevados sin que fuera una razón alimenticia. Muchas gracias, Anet, Margarita, Liliana, Rosy. Chicos, ya me despido, ya se dieron las 2:06. Agradezco mucho su tiempo, los que se quedaron hasta el final. Se les va a compartir en el grupo este PDF que les preparé. Y bueno, esperemos vernos en una ponencia más adelante. Que tengan muy bonito fin de semana.